creo que ahí estoy en este momento. Sí, por favor, permítame compartir pantalla. Informante. Deberían poder ver lo que estoy compartiendo. ¿Me confirman, porfa, Andrés o Camilo? Si Cristian Camilo, si están viendo. Perfecto. Gracias, Andrés Mauricio. Bueno, muchachos, para todos los que puedan realizar esta grabación, antes que nada, como siempre, agradecerles, Cristian, a Andrés, conectarse y compartir este espacio conmigo. Recordemos que estos espacios se dan para resolver cualquier duda, inquietud que tengan frente a la formación, en este caso frente al proyecto, ayudarles a fortalecer un poco los conocimientos y que puedan, digamos, avanzar lo mejor posible y sentirse a gusto con lo que están haciendo frente a su formación. También me sirven estos espacios para transmitir, digamos, cada una de las necesidades que se presentan, solicitudes en la formación por parte de la coordinación académica, resolver los inconvenientes que tengan con evidencias no solo técnicas, sino transversales, y ayudarnos, como les digo, a avanzar en la formación. Para esto quiero aprovechar esta oportunidad y recordarles nuestro compromiso adicional que tenemos frente a la formación, frente a la entrega de evidencias, y es el diligenciamiento del portafolio de evidencias. Desde un inicio, permítanme, me estoy saltando acá, desde un inicio nos habíamos establecido un lugar donde cargar esas evidencias, donde debemos mantener este respaldo de lo que estamos cargando en cada una de las plataformas, en este caso de la migración que hicimos, de lo que hemos venido desarrollando como productos entregables, tanto de las competencias técnicas como transversales. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante tener en cuenta este espacio actualizado a la fecha para antes de la vigencia 2024. Se vuelve indispensable y va a ser un requisito adicional para poder avanzar hacia la etapa productiva. Aquel aprendiz que no tenga actualizado el portafolio de evidencias no podrá avanzar a la etapa productiva el próximo año, teniendo en cuenta que es un requisito establecido y un deber como aprendiz mantener este espacio en paralelo. Entonces les recuerdo, nosotros tenemos este portafolio de evidencias en este grupo de Teams donde desarrollamos las sesiones en línea. Ustedes pueden acceder haciendo la solicitud. Si no tienen acceso, ya en su mayoría todos deberían tener acceso al portafolio, y lo que van a hacer es, si no lo tienen, ingresar al grupo de Teams, ubicar el canal general y en la parte superior ubicar la pestaña Archivos, luego ingresar a la carpeta Portafolio de evidencias y en la carpeta correspondiente a su nombre, si ya existe, si ya la ha creado, crearla. Si no es así, por favor, con la misma estructura, empezar a cargar cada una de las evidencias que han venido desarrollando. Y aquí tenemos ejemplos de aprendices que ya han venido desarrollando y cargando sus evidencias. En ese caso necesitamos, por favor, terminemos de hacerlo para lo que es la fase de ejecución, que es la cual estamos en este momento, porque, como les digo, antes del cierre del año 2024, de la vigencia o el calendario, es importante que contemos con esta información actualizada, junto a las evidencias que evidentemente nos han venido solicitando en la formación. Entonces es supremamente importante que lo tengamos presente. Andrés, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Sí, en cuanto al portafolio, siempre en Sajuna, ¿se puede descargar la copia o toca manualmente, una por una, la evidencia? Como instructor, creo que puedo descargar una copia, pero es necesario que lo haga, que cargue las evidencias manual, me refiero a una en el portafolio. Sí, o sea, puede descargar si es posible. No tengo claridad si el rol de aprendiz tiene la opción de exportar todas las evidencias. Si es así, también puede descargar esa copia y cargarla. Pero lo ideal es que mantengan la estructura con la que les he venido, con la que hemos discutido desde el inicio, por fases, distribuir las evidencias por fases, sobre todo. ¿Listo? Es decir, ¿hasta qué plazo es que había para subir, No, actualizarlo? tenemos, hablamos de fechas.
Hablemos de fechas también para evidencias pendientes. Como ustedes saben, estaré con ustedes aproximadamente hasta el 15 de diciembre. Realmente va a ser hasta el... dame un segundo y corrijo acá. En diciembre, el 14, hasta el 13 de diciembre estaré acompañándolos. Quiere decir que el plazo máximo para será la próxima semana, 6 de diciembre, para cargar, actualizar las evidencias. ¿Qué es Y esto? profe, Esto la es un ubicación. respaldo. Sí, ahí no se evalúa ninguna de las evidencias que carguen, pero sí necesitamos que esté actualizada. Para si en el futuro tenemos dificultades con la revisión, que nos quedó una evidencia pendiente, que no tiene aprobado un juicio evaluativo de matemáticas, todo ese tipo de cosas, esta carpeta nos va a servir para solucionarlo. Entonces, por eso es un requisito. Todas y cada una de las evidencias, plazo máximo de entrega el próximo 6 de diciembre, para ponernos al día. Si usted necesita cargar una evidencia, yo lo que voy a hacer es volver a habilitar la plataforma la próxima semana para que tengan la disponibilidad de cargar todo lo que tiene que ver con la etapa o la fase de ejecución, que es la que actualmente estamos revisando. Recordemos que anterior 11 de noviembre también tuvimos ese tiempo de, digamos, de oportunidad de cargar las evidencias. Sin embargo, en términos de la fase de ejecución, lo vamos a hacer nuevamente hasta el próximo 6 de diciembre. Todo lo que esté Profe, cargado en la plataforma hasta el 6 de diciembre va a ser verificado, evaluado, y ese será el reporte que emitiremos ante la coordinación. y la ¿Listo? última cosa, profe. Por Sí, ejemplo, yo las evidencias las tengo por ahí en el proyecto 7, antes sí, de lo de la codificación, como estamos construyendo el sí. proyecto, ya no, pues no, como las No tiene evidencias ya evidencias. no Ok, son de Java, sino de otra tecnología. Entonces ok. ahí estoy. Ok, Sí, perfecto, no hay problema. Recordemos que para el así. proyecto, yo les dije desde el principio, vamos a hacer el proyecto en Laravel y todo lo que tiene que ver con la actividad de proyecto número 7 lo vamos a sacar de ese mismo proyecto. Por ejemplo, nos están solicitando el API REST, entonces vamos a hablar del API REST durante estas últimas semanas, precisamente para salvar o tener esas evidencias o esos productos entregados. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Guillermo, ¿tiene una pregunta? Buenas noches, Germán, ¿lo escucho? Jorge Andrés, ¿tiene una pregunta? Profe, gracias. Profe, mire, lo que pasa es que es para preguntar acerca de lo del formulario que su merced envió la vez pasada. De productiva, sí, señor. Sí, sí, señor. Ese formulario, su merced lo necesitaba de manera urgente ese día. No, Sin embargo, sí, sí. Pero si usted entregó el archivo a mi correo, no era necesario el formulario. Era solamente para tener la información organizada, pero yo recibí los archivos a través del correo, así que no hay problema. ¿Listo? bueno, porque yo sí le envié la información precisamente al correo. Sin embargo, pues quería Sí, aclarar que la envié después. ¿No hay problema? no hay problema, no hay problema. De hecho, si Listo, pues. alguien no la envió, todavía se puede enviar. Digamos, en ese momento hicimos un corte con lo que nos estaban solicitando, pero ese archivo también lo tenemos que tener en el portafolio, así que no hay problema si lo pueden enviar. Incluso les recomiendo adjuntenlo al portafolio. Todos y cada una de las cosas que hemos venido hablando, respaldo el portafolio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Profe, dice Girma que si referente a las últimas evidencias que son con Java, hay problema que se vaya realizando con ese lenguaje el proyecto. Es decir, usted no optó por hacer el proyecto en Laravel, sino que directamente está siguiendo lo que dice la guía en Java. Si es así, no hay problema. Es decir, eh, digamos, la facilidad del proyecto es para compartirles un poco la experiencia que tengo en la herramienta, pero si usted decide hacerlo en Java, no hay problema, simplemente se verifica que esté de acuerdo a los criterios, y esos criterios son que el proyecto esté en funcionamiento, que tenga 5 funcionalidades, que esté de acuerdo a lo que hemos venido siempre discutiendo de lo que esperamos que hacer con el proyecto. Así que no hay problema con eso. ¿Listo? Bueno, perfecto. Yo creo que aprovechemos también esta oportunidad
para entonces retomar precisamente el proyecto y se nos empiecen a crear estas evidencias que necesitamos. Por favor, ¿me pueden confirmar si estamos claros en el último tema que discutimos acerca de la programación orientada a objetos? Recuerda el PHP nativo. Y el modelo vista controlador. ¿Todos estamos claros con este tema? ¿Me confirman, por favor? Para saber si puedo replicar ese mismo ejercicio ahora con Laravel. Camilo me dice que tiene claro el tema, que sin problema. ¿Alguien más me confirma? Los demás, José Ignacio, Andrés, Jorge Andrés Angulo, Edwin, Carlos. Todos puedo avanzar con Laravel entonces. Profe, sí, Señor, sí, profe, gracias. Qué pena, ¿me puede repetir nuevamente la pregunta, profe? Es que acabo un corte de internet. Claro. Perfecto. Listo. Recuerden que el último encuentro que tuvimos, básicamente traté el tema de modelo vista controlador con PHP nativo y creamos el modelo, creamos la vista, creamos el controlador y usamos programación orientada a objetos. Recuerden que el proyecto fue nativo, se llama así, nativo. Entonces la pregunta es, ya tenemos claros esos conceptos, avancemos a usar Laravel, ¿qué les parece? Para que ya nos queden las evidencias que realmente necesitamos. ¿Qué dicen? César Bernal, ¿qué dice? Vale, profe, sí. Profe, yo acá acabo de conectarme, no sé de qué estaban hablando. Ok, perfecto. César, entonces les voy a hacer un recorderis a los que acaban de ingresar, solamente para que lo tengan presente. Comparto pantalla y vuelve a quedar esto en la grabación. Recuerden, muchachos, que desde el inicio hablamos del portafolio de evidencias. Entonces, en este momento les voy a solicitar, sean tan amables, todos, y actualizan el portafolio de evidencias que tenemos en el grupo de Teams con las evidencias que hemos venido desarrollando de toda la formación. Va a ser básicamente un requerimiento más para el cierre de la vigencia 2024, que por favor carguen y que tengan respaldo de todo lo que han venido desarrollando para avanzar a la siguiente fase. Va a ser un requerimiento, un requisito para que puedan avanzar a productiva. Ese es el primer tema a tocar. Entonces recuerden, el portafolio de evidencias está en una carpeta en el grupo de Teams, ingresan, crean su carpeta, cargan las evidencias. Aquí no se evalúan las evidencias, pero sí es importante que estén allí almacenadas. Entonces les agradezco a todos y cada uno de ustedes que carguen lo que tengan desarrollado en la plataforma. Ese es el primer tema. El segundo tema, dicho esto, una pregunta que me hizo Jorge sobre, Andrés, sobre un formulario que tuvimos un viernes anterior, creo, con relación a la alternativa de la etapa productiva. Yo les solicité el favor que me cargaran ese documento al correo electrónico o por el contrario me lo enviaran en un formulario. Entonces les estaba diciendo que el formulario finalmente no sirvió porque ustedes no pudieron adjuntar el archivo allí, que por favor lo enviaran al correo electrónico y efectivamente recibí en su mayoría de todos al correo electrónico. Si no lo ha enviado, por favor le agradezco me lo envíe el correo electrónico diligenciado de ese archivo de alternativa. Y ese archivo también ténganlo presente en el portafolio de evidencias, cárguenlo allí como respaldo. Ya me hicieron una entrega oficial, pero no está de más que lo tengan como portafolio de evidencias. Ya como tercer punto, hablemos del proyecto. Como ustedes saben, en la actividad de proyecto número 7, yo les dije que todas las evidencias de esa fase o de esa actividad de proyecto las íbamos a generar a partir del software que estamos construyendo con Laravel. Entonces hemos venido hablando de los conceptos, fortaleciendo un poco los conceptos. De hecho, en el último encuentro que tuvimos hablamos de un proyecto que se llama Nativo, en donde tocamos los conceptos de modelo visto controlador, si no recuerdan, y lo hicimos con programación orientada a objetos y PHP nativo. La pregunta ahora es, César, si tiene usted claridad para avanzar y hacer eso mismo, pero directamente con Laravel. ¿Qué vamos a hacer? Replicar el modelo o ver el modelo, ver el controlador que nos da Laravel y ver la vista que nos da Laravel para empezar a trabajar. Con esto deberíamos poder generar el proyecto completo para que a máximo 6 de diciembre que carguemos esas evidencias que nos hacen falta de la actividad de proyecto número 7 a partir de todo lo que construyamos. Quiere decir esto que tendremos la próxima semana para desarrollar ese proyecto.
Esa era una pregunta que te estaba haciendo en ese momento, César. Entonces, ¿qué dudas, preguntas tiene con relación al proyecto? ¿Considera que podemos avanzar? ¿Qué duda quisiera resolver en este momento para que podamos empezar con Laravel propiamente a replicar exactamente lo mismo que hemos venido haciendo? Bueno, profe, yo la verdad vengo atrasado en evidencias, porque Ok, no hay problema. como le dije desde hace un tiempo, yo me siento muy perdido. Y es más, yo me Ok, conecté hoy y me conecté tarde, porque la verdad estoy pensando en dar un paso al costado en la formación, ok, porque no le encuentro ni pies ni manos, me siento ok, amarrado. Espero que los demás compañeros sí estén avanzando como es, pero yo sí no he podido. Entonces, ok. quería preguntar cuál es el paso para dar el paso al costado para retirarme. En ese caso, César, lo que puede hacer es el retiro voluntario. Ese proceso se realiza, básicamente, se deben cumplir dos pasos. Entonces entramos aquí a Sayuna, en la parte superior, comunidad de aprendices. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Comunidad señor. de aprendices y acá donde dice soporte académico, creo que se llama, están las instrucciones. Debe generar un PQR y debe tramitar la solicitud a través de Sofía. A través de Sofía manifiesta su intención de retiro voluntario y a través del PQR lo ratifica. Entonces la respuesta o la aprobación se la dan a través del PQR con la solicitud que haya hecho usted en Sofía. Le comparto, no me está cargando Sayuna en este momento, pero si quieres retomamos el tema entonces más adelante. Pero no sé por qué aquí no funciona la comunidad de aprendices. O tal vez no funciona es la comunidad de aprendices. Con la instrucción. ¿Listo? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, para los demás, creo que sí puedo continuar con el proyecto del Laravel. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso que hicimos con el PHP nativo, vamos a ver cómo Laravel nos lo muestra y cómo van a ustedes a ver dónde Laravel hace el modelo o qué hace en el modelo, qué hace en el controlador, qué hace en la vista, dónde están las llamadas a la base de datos, dónde está el CSS, dónde está las URLs o las rutas, que también lo discutimos la semana pasada o en la última grabación, entonces vamos a ver. Voy a crearme, tengo mi editor aquí, tengan en cuenta que este editor sí es un poquito más personalizado. En este caso estoy usando mi computador que generalmente utilizo para programar, entonces tiene ciertas cositas adicionales que no tiene el otro computador que les he mostrado. Sin embargo, si tienen alguna duda, pregunta, por favor no dejen de hacerla para que tengan claridad. Adicionalmente voy a activar acá una cosa que se llama Screen Mode, acá. Y esto lo que hace es que les muestra los comandos que voy a usar en pantalla en mi código. Lo siguiente que voy a hacer es me voy a ir a esta ventana y voy a abrir una consola. En este caso el programa se llama Eternal. Están viendo mi consola en este momento y voy a crear un proyecto de Laravel. Vamos a crear un nuevo proyecto, que por ejemplo en este caso sí va a ser POST, que es el proyecto final. Entonces yo le voy a crear un nuevo proyecto de Laravel usando Composer. Composer es el manejador de dependencias. Recuerden, la herramienta que nos permite instalar paquetes desde PHP, que nos permite descargar esos paquetes, actualizarlos, ver la versión. Entonces, Composer es, si tienen experiencia, el NPM de Node, Composer es el manejador de dependencias o paquetes de PHP, en algún momento también lo tratamos. Entonces, Composer me permite crear un proyecto de esta manera. Fíjense. Le digo, Composer es el software, el programa. Create Project es el primer comando. El tercer comando que ven ahí, que es el Laravel, es el paquete que voy a utilizar. Y en este caso voy a usar la versión 10. En algún momento me preguntaron por qué la versión 10 y no la 11. Y yo les decía que la 11 tiene ciertas cosas que por defecto no se muestran. Él asume que ya nosotros conocemos ciertas funcionalidades, entonces no nos las solicita, no las facilita para que nosotros las tengamos ahí presentes. Por el contrario, la estructura de la versión 10 sí que mantiene ciertas cosas que podemos nosotros visualizar. En este caso, para aprender, lo más importante es poder tener claro qué estamos haciendo. Y el último parámetro es el nombre del proyecto, que va a ser POST. Listo, entonces le doy Enter. Él me descarga todo, Laravel en sus versiones, todo lo que necesita, fíjense. Crea un archivo de ambiente
descarga todos los paquetes que necesita, paquetes propios de PHP, y posteriormente empieza a mostrar la instalación. Voy a ver qué están ustedes escribiendo. Claro que sí, yo les comparto el código, Carlos. Yo, como ustedes saben, yo tengo el repositorio y les comparto los repositorios. Ya tenemos un repositorio que se llama Post, entonces vamos a subir esto a ese repositorio. Tenemos, creo que 2 repositorios, Nativo y Post, que lo hemos venido trabajando hoy y vamos a seguirlo trabajando el día de hoy. Me devuelvo a mi terminal y esto ya está a punto de terminar. Le faltan un archivo o una dependencia de 103 dependencias. Ahora 111, instaló, generó los paquetes, perfecto, ya está mi carpeta aquí. Entonces, yo estoy en el proyecto y debe haber creado una nueva carpeta que se llama Post, ¿cierto? Aquí está Post. Digo LSLA, me muestra los archivos de Artisan, vamos a revisar los archivos y las carpetas que existen y posteriormente empezaremos a trabajar. Lo primero que voy a hacer es llamar al editor y el editor, para que abra esta carpeta, le paso el comando, escribo el comando código o code espacio punto para que sea esta carpeta la que se abra. Aquí me abrió el editor. En este caso voy a hacer esto para que se vea. Vemos en la parte derecha ya los archivos. Voy a aumentar el tamaño para que los vean mejor. Lo voy a reducir acá y empezamos a analizar. Todo esto son archivos de PHP y todo esto lo utiliza Laravel para trabajar de manera similar como nosotros lo hicimos anteriormente. Entonces, app, la carpeta app es donde está todo mi código personalizado. La carpeta Bootstrap es donde está la carga de la aplicación. Bootstrap hace referencia al arranque. Hagan de cuenta, si tienen conocimientos de Linux, el group, si tienen conocimientos de Windows, el BIOS, donde tiene el inicio, el arranque como tal, es en este caso. La carpeta config es configuración, evidentemente, archivos de configuración, todos son PHP. La carpeta base de datos tiene todo lo que es en relación a la base de datos, ya posteriormente lo verificaremos. La carpeta public tiene todo lo que se expone a Internet, es lo que realmente los usuarios visitan, pero esto no quiere decir que nuestro código esté ahí, ya les explico un poco. La carpeta recursos tiene todo lo que tiene que ver con el frontend o con lo que va a construir el frontend de la aplicación. La carpeta rutas hace referencia a las rutas que estuvimos presentes en el ejemplo anterior, solo que Laravel tiene unas ciertas estructuras aquí, ya lo vamos a revisar. La carpeta storage hace referencia a donde se almacenan los archivos que usa la aplicación, pero no son los archivos de código, sino, por ejemplo, los PDFs, las imágenes, los Excel, aquí en estos lugares donde van a permanecer los archivos que se generen de la aplicación. La carpeta de pruebas unitarias que vamos a hablar de ellas más adelante, cómo podemos probar nuestro código. La carpeta vendor, que es donde reposa todos y cada uno de los paquetes que utiliza Laravel y usan los proyectos de PHP. Si tienen conocimientos de Node.js o si han escuchado, esta sería la carpeta Node Modules en el ecosistema de PHP. ¿Listo? Entonces, esa carpeta nunca nosotros la tocamos, esa carpeta nunca se modifica, sino que eso lo controla Composer. Luego tenemos ciertos archivos. Este archivo editor config es solamente para cómo se ve el código en el editor. El archivo environment o el .env hace referencia a la configuración propia de la aplicación, ya lo hablábamos en un momento. El environment example es el ejemplo de este environment, pero este ejemplo no está en el repositorio. Este ejemplo sí está en el repositorio. Este environment, por otro lado, es oculto para el repositorio. Es decir, nadie sube su environment a Internet porque es donde están las configuraciones suyas. Git Attributes es un archivo que utiliza Git para controlar precisamente a qué le hace seguimiento o no. Lo mismo que en el Git Ignore, a qué se le hace seguimiento o no. Entonces, el Git Ignore es, por favor, Git ignore todos estos archivos que están aquí. ¿Qué quiere decir? Él no hace seguimiento o traqueo o no tiene en cuenta los cambios en ninguna de estas carpetas y ninguno de estos archivos, simplemente los ignora. El Artisan, que ya les explico de qué se trata. El Composer JSON, que es el archivo donde está la configuración que usa Composer para el proyecto, los paquetes que utiliza, que en este caso están en la llave require.
el required, que son archivos pero para el ambiente de desarrollo, el autoload, bueno, lo que sería el package.json. El composer log, que es básicamente una vez que yo instalo, él crea una versión, digamos, firmada del composer.json. Es decir, si en el composer.json dice que mi proyecto utiliza Laravel 10, entonces el composer log dice, ok, el proyecto está usando Laravel 10 en esta versión y esta fecha de instalación y todo esto es lo que necesita. Es como la llave de bloqueo de lo que he instalado. Una vez yo instalo, como que tengo un archivo resultado de esa instalación y eso sería esto. Package.json, que es lo mismo, pero para el ambiente de Node, las dependencias. El archivo PHP Unit XML, que se utiliza para las pruebas. El archivo README, que es simplemente información del repositorio. Y el archivo byte.config.js, que es una herramienta para compilar todo lo que tiene que ver con el front. Simplemente eso es lo que tenemos en el proyecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, profe. En los archivos protegidos, vendor y el del ambiente, ¿ven? Vendor es porque no es necesario NB. hacerle seguimiento. Vendor es como una carpeta compartida, es decir, nunca subimos esa carpeta interna. No es necesario que usted suba esa carpeta ni le haga seguimiento, porque esa carpeta es como decir los programas instalados, ¿cierto? Entonces usted no le va a compartir los programas instalados al servidor, sino que allá usted descarga e instala sus propias versiones o lo que necesite el servidor. ¿Sí me hago entender? Si es que hay un archivo que tiene el API y ese Ese no es se el lo puede environment. compartir. Ese es el environment, ya lo No vamos se a lo puede revisar. compartir porque le pueden, yo no sé, Exacto. puedes robar Sí, el exacto. proyecto. No sé, algo así. Sí, exacto. Eso es el environment. Entonces hablemos de archivos importantes que tengan presente y que tengan sentido con lo que hemos venido haciendo. El archivo importante de Laravel en el proyecto, donde están las configuraciones y todo lo que tiene que ver con su proyecto, es aquí. El .env. Este archivo es oculto. Este archivo es el que tiene primero el nombre de la aplicación y el API key que menciona en este caso Andrés. ¿Qué es este API key? Resulta que Laravel tiene una capa de seguridad donde no nos muestra, por ejemplo, estamos hablando de usuarios y él evidentemente no va a guardar la contraseña del usuario en la base de datos. Él no va a decir que el usuario Andrés, la contraseña es mi mamá me ama. Eso es un fallo de seguridad hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a cifrar esa información, vamos a ocultar esa información mediante un hash. ¿Qué es lo que hace un hash? Es un programa que utiliza, como por decirlo así, un número aleatorio para convertir el valor de mi mamá me ama en un número totalmente aleatorio. Eso tiene que ver con encriptación, es una técnica de encriptación. Entonces él dice, mi mamá me ama junto a este número aleatorio es igual a esta cadena de caracteres de 10.000 caracteres de larga. Si alguien quiere saber cuál fue la cadena de caracteres o la contraseña del usuario, no va a poder hacerlo, porque no es capaz de compilar o de desencriptar esa información. Entonces, esa llave de encriptación de toda la información sensible de Laravel es esta que están viendo ustedes en pantalla. Antes de continuar, regálenme un segundo, muchachos, ya regreso. Perfecto, vuelvo por acá. Entonces les decía, ese API key es la firma para la encriptación. La API debug es para controlar si nos muestra errores o no nos muestra errores. Evidentemente, en una aplicación que estén usando nuestros usuarios, es decir, en producción, no se muestran errores como, por ejemplo, no hay conexión a la base de datos. En lugar de eso, se muestra ha ocurrido un error. El API URL es básicamente la URL que va a utilizar la aplicación. La configuración de log. Los logs son los registros que nosotros tenemos, por ejemplo, de errores. Entonces, es como ese registro diario o ese registro minucioso de las cosas que suceden en la aplicación. Por ejemplo, se creó el usuario tal, se actualizó a tal usuario, todo ese tipo de cosas.
conexión a la base de datos, entonces el nombre de la conexión, en este caso se hizo por MySQL, en este caso se está conectando a una base de datos en el servidor local, eso ya lo hemos visto, puerto, nombre de la base de datos, usuario y contraseña del usuario. Más configuraciones adicionales que vamos a ir tratando, pero aquí lo más importante es tener presente que este archivo es donde está la configuración a la base de datos y la configuración de la aplicación. Y dicho esto, pasamos a hablar de la carpeta pública. La carpeta pública es la que se expone a Internet junto con el archivo index. Recuerden que cuando estuvimos hablando del proyecto nativo, yo les decía que teníamos un solo entry point, un solo método de entrada, y ese método de entrada es este archivo index. Por eso, cuando ustedes ven los proyectos en Laravel, no ven que se ejecutan diferentes archivos PHP, sino que se llega a través de ellos por la URL, ¿cierto? La URL, en este caso, cuando lo hicimos en nativo, era productos o products. Eso funciona de la misma manera aquí. Laravel utiliza este archivo como entry point. Todo llega a este archivo y a partir de ahí se envía a donde lo necesita el proyecto. Para hacer funcionar esto requiere algunos archivos, fíjense, muy similar a como lo estaba trabajando en nativo, en require. Require, esto es dir, hace referencia a la carpeta local, luego busca este archivo que es el autoload y busca este archivo que se llama el bootstrap app en la carpeta app que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos archivos que nunca tocamos, que existen, pero que nunca los usamos en la aplicación? Básicamente, cargan la aplicación para empezarla a utilizar. ¿A qué me refiero con carga la aplicación? Laravel tiene algo que se llama Service Container, que lo van a por aquí. Y es que él para poder trabajar hace la carga de múltiples archivos, hace la carga de muchas cosas, de muchas dependencias, muchos archivos y configuraciones para poderlo hacer, para que funcione de la mejor manera posible. Diagrama. Vamos a ver si encuentro un diagrama. No tenemos. No tenemos un ejemplo. Hagan de cuenta que es una pila de elementos. Sí, una pila de elementos, una pila de ladrillos. Entonces un ladrillo está sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. En nuestro proyecto nativo solamente teníamos 2 ladrillos, ¿recuerdan? Aquí tenemos el proyecto. En este entry point, que era el index, fíjense que era donde llegaba el usuario, entonces simplemente le decíamos como entry point, búsqueme la ruta que está buscando el usuario y dependiendo de la ruta, vaya hacia cada uno de los archivos. Entonces, el primer archivo que se ejecuta era este, ¿cierto? Era el index. Posteriormente se ejecutaba el product. Entonces, un bloque nuevo, un ladrillo nuevo era el product. Entonces, tenemos el index, luego el product. Entonces, vamos al product. Luego el product se llamaba, en este caso, el modelo, ¿cierto? Que era este require once. Entonces, ahí se carga otro ladrillo que sería el product. Y finalmente, tenemos un nuevo ladrillo, por decirlo de alguna manera, que sería la vista. Aquí tenemos la vista. Entonces teníamos 4 ladrillos, 4 pilas o 4 archivos que se ejecutaron. Laravel hace esto de manera similar, conceptualmente hablando, pero evidentemente mete muchas cosas más para hacer funcionar y para que funcione correctamente. ¿Dónde hace todo eso? A través de esa configuración que les digo, a través de la carpeta Bootstrap, a través de Composer y a través del archivo index que está dentro del public. Nunca tocamos esos archivos cuando estamos construyendo nuestras aplicaciones. De ahí en adelante, ¿qué podemos empezar a reconocer? Empezamos a reconocer las rutas, empezamos a reconocer los controladores, empezamos a reconocer los modelos. Entonces vamos a hacer eso mismo, ya avanzando un poquito más, de Laravel para el proyecto nativo, donde vamos a tener una base de datos de los productos se van a llenar y vamos a tener un formulario para editar esos productos, eliminarlos y todo eso. Vamos a ver si logramos hacer eso. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ocultar los archivos simplemente para esta prueba y necesito una base de datos que me permita controlar los registros donde van a estar almacenados. Permítanme y hago una configuración. Acá voy a eliminar esto. Voy a apagar mi base de datos. Es exactamente como si lo estuviera haciendo en Laravel. Y voy a encender esta base de datos que tengo por acá. ¿Listo? Cierro esto y ya tengo una base de datos donde me voy a comunicar. Entonces lo que voy a hacer
para empezar a trabajar es lo siguiente. De entender cómo controla Laravel las bases de datos. En la carpeta database existen 4 carpetas. Una que se llama seeders, una que se llama migration y una que se llama factories. Ahora mismo nos interesa migration. ¿Qué es archivo? ¿Qué son las migration o las migraciones? Es como Laravel controla los cambios que estamos haciendo en la base de datos. ¿Para qué los controla? Para saber qué estamos haciendo realmente. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Cada vez que nosotros necesitamos una tabla, una modificación de un campo, una modificación de una columna, debemos crear un archivo. Y él, Laravel, nos asegura de que tengamos control de lo que tenemos en esos archivos. ¿Por qué es importante usar esta estrategia? Porque, por ejemplo, en el código nosotros usamos Git, ¿cierto? Entonces yo con Git sé qué archivo se ha modificado y todo eso. Pero la base de datos no tenemos manera de controlarlo así. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos un archivo que controle la base de datos y ese archivo, que sería la migración, sí que puede controlarse mediante el Git, por ejemplo. Entonces las migraciones son el origen de las bases de datos. Ahora, ¿cómo interactúa Laravel con esas bases de datos o esos archivos de migraciones? Vamos a empezar a utilizar un archivo de ayuda que Laravel nos sugiere, o nos suministra, que se llama Artisan. Este archivo que están viendo acá. Es un archivo PHP que básicamente nos permite ejecutar comandos en consola para interactuar con la aplicación que estamos construyendo y con el framework. Entonces, ¿cómo lanzamos ese archivo? Vamos a escribir PHP, Artisan, y vamos a ver todas las opciones que tenemos. Esto es todo lo que podemos hacer. Una de las que me interesa a mí es crear una migración. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una migración. Vamos a empezar a hacer eso. Entonces le digo PHP artisan make migration para crear una migración y le voy a decir que me cree una migración que se llame, o una tabla que se llame productos. Por convicciones yo soy muy explícito en lo que quiero y le voy a decir add product, puede ser create products table, ¿cierto? Esa es la migración que yo le voy a decir que me cree. Entonces le digo enter y él me dice, ok, acabo de crear este nuevo archivo en esta nueva ruta. Si yo lo abro, vamos a ver qué fue lo que hice. Le di con alt clic o control clic y él me abrió directamente el archivo. Voy a cerrar mi consola. Espérenme. Exacto. Cierro mi terminal aquí en el editor y miro ese archivo que tiene. Entonces es una clase PHP normal, como siempre lo hemos venido trabajando, que se extiende de una clase que ya existe en migración, que está creada por Laravel, y se llama este método estático que se llama create. Entonces él crea una tabla que se llama productos. La primera columna va a ser el ID, la segunda columna va a ser una convención que usa Laravel, donde se crean 2 nuevas columnas que se llama fecha de creación y fecha de actualización. Lo otro que vemos es que son 2 métodos, uno que se dice up y uno que se llama down. ¿Qué quiere decir esto? Que las migraciones tienen 2 maneras de ejecutarse. Cuando se ejecutan y cuando se revierte. Ya vamos a ver eso de qué se trata. Lo primero que voy a hacer es agregar aquí un table y voy a agregar un string que sería el nombre del producto. Eso es todo lo que necesito, ¿cierto? Entonces ya digo, le voy a crear una nueva tabla en la base de datos que se llama productos, donde va a tener un ID y va a tener un nombre, no necesito nada más. Entonces voy a decirle PHP artisan migrate status para saber el estado de las migraciones. Como les dije, Laravel controla la base de datos a través de las migraciones. Con este comando me verifico cuáles migraciones se han ejecutado en la base de datos y cuáles no. Entonces le vamos a decir enter y esto me dice que hay un error. No hay una tabla o una base de datos Laravel en mi base de datos. Entonces, ok, yo le voy a decir listo. Entiendo perfectamente. Vamos a abrir un editor o un cliente de la base de datos. Me voy a ir a localhost y le voy a decir, ignoren esto, que esto es solamente como si estuviera conectándome al Aragon. Le voy a crear una nueva base de datos que se llama post, ¿cierto? Digo, ok. Aquí tenemos post y entonces yo me voy a mi environment y le digo post, es la base de datos que vamos a usar. Perfecto. Y ahora sí, vuelvo, limpio la consola y le voy a decir status. Y me dice, ok, tabla migración no existe. Entonces, ¿cómo es que él controla esto? A través de una tabla dentro de la base de datos. Laravel tiene una tabla dentro de la base de datos que se llama migraciones y tiene cada uno de los archivos que se han ejecutado junto con un indicador. Si se ha ejecutado el archivo, le coloca 1, si no se ha ejecutado,
le coloca 0 o no existe dentro de la base. Entonces voy a ejecutar las migraciones. Migrate. Migraciones es base de datos. Listo, entonces me dice, ok, acabo de ejecutar las migraciones. Creé la tabla de migration, ¿cierto? Y creé todas estas tablas en donde se incluye la que yo necesito, la que Laravel, perdón, la que acabo de crear, que es productos. Las anteriores Laravel las crea, no las suministra por defecto. Pues voy a la base, cierro esto, realmente no lo necesito, me voy a ir al editor de mi base de datos, permítame, que está aquí, a mi cliente, perdón, le voy a refrescar o para ver las tablas, y aquí están las tablas. Les decía, la tabla migration que controla cuáles se han ejecutado o cuáles no. Miren que aquí se van a listar todas las tablas que se han venido creando, cuándo se ejecutan o no. Las que él me sugiere, que sería failed, users, personal y password, y la que yo acabo de crear, que es simplemente productos. Ahora, vamos a hacer una pequeña modificación manual en la base de datos, en el control de las migraciones, y yo voy a colocar aquí un 2. ¿Listo? Solamente para este ejercicio. Me devuelvo al editor y le voy a colocar lo siguiente. PHP Artisan Migrate Status. Él me dice, de todos los archivos de migraciones, usted ya ejecutó todos y el índice o el orden en el que se ejecutaron fue el siguiente. Todos 1, 1, 1, 1 y 2. Quiero decir que yo puedo revertir el cambio en la base de datos. Es decir, que se ejecute esto que está acá, en el método down de este archivo. ¿Y qué es lo que se va a ejecutar? Eliminar esa tabla. Entonces yo le digo PHP Artisan Migrate Rollback. Deshacer o volver atrás. Le doy Enter y él me dice, se ejecutó correctamente el método down del archivo Create Products. Me voy a la base de datos, le digo refrescar y fíjense que acaba de desaparecer la tabla productos. Controlo cómo se está manipulando la base de datos con Laravel propiamente. Voy a volver a crearlo con migrate. De hecho, si le coloco migrate status, fíjense, él me dice, ese archivo está pendiente por ejecutarse, entonces lo voy a ejecutar. Y dice, ok, se acaba de crear la base de datos. Listo, tenemos el archivo correspondiente. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, lo último, digamos, si yo quiero crear una nueva tabla, porque no sé, en mi proyecto no creé todos los modelos que necesito y necesito crear otra tabla, ¿su merced lo puede hacer, porfa? Sí, Digamos, claro, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Va a llamar crear una nueva migración, un nuevo archivo. Acá como esto. Por ejemplo, vamos a crear categories, que sería una tabla para las categorías de los productos. Y ya eso es todo lo que tienen que hacer. Crea la migración, esto va a crear el archivo, cierro acá, busco el archivo, database, migration, se acaba de crear, acá está, y le define internamente lo que necesita. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, acá también necesito un string que se llame name. Y ejecuto. Perfecto, se acaba de ejecutar. Vuelvo a la base de datos, le doy a refrescar y puede ver usted acá que está la nueva columna, la tabla productos y la tabla categories. Y en el control de las migraciones también está esto. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Vale, profe. Ahora, otra pregunta, pues yo no sé si me estoy adelantando. Lo que pasa es que, digamos que cuando yo estoy haciendo la creación del proyecto con Laragon, porque yo lo hago desde la plataforma de Laragon, no sé, desde la consola de Laragon, Sí. y yo voy a intentar ingresar, digamos, la base de datos, me crea un conflicto. Como que yo tengo una clave en mi base de datos, pero yo no sé cómo quitarla. El momento que yo abrí MySQL, yo le puse una clave y yo le pongo esa clave para entrar y no me deja. Me dice que esa no es, pero esa es la clave. Entonces no sé cómo quitarle la clave. Ah, ok, no, ya ahí tiene que ver con el servidor de la base de datos. Le toca buscar cómo restablecerla por consola. Tendría que tener la posibilidad de hacer algo así como esto. Eso es más técnico de la consola.
pero usted debería poder en consola poder cambiarle la contraseña al administrador de la base de datos. ¿Listo? No creo que busque por ese lado. Ok. Vale, gracias. Listo, perfecto. Entonces, de hecho, esto lo puedo cerrar y vuelvo por acá. Entonces, más o menos claro cómo podemos hacer. Y podemos hacerlo. Listo, continúo por acá. Entonces ya tenemos la base de datos. Recuerda, Laravel controla con las migraciones. Ahora, ¿qué necesito? Necesito conectarme o alguien que en la aplicación lea la base de datos. ¿Quién es eso? El modelo. Entonces vamos a crear un modelo. PHP Artisan es exactamente lo mismo. Artisan Make, dependiendo de lo que necesitamos, modelo. En este caso, nuestro modelo va a ser producto. Recuerden que el modelo es la representación de un registro en la base de datos. ¿Por qué este archivo se va a llamar product y no se va a llamar products? Porque el modelo es la representación de un solo registro en la base de datos. Entonces se llama product. Él me lo creó ¿dónde? En una carpeta que se llama app models product. Aquí lo tenemos. Entonces app models product. ¿Y qué tiene? Es una clase similar a como hicimos en nativo, que se extiende de un modelo que ya tiene todo lo que necesitamos nosotros para trabajar y que no necesita por ahora sino una sola configuración. No necesito indicarle el nombre de la tabla, porque a la que se va a conectar, porque Laravel por defecto asume que el nombre de la tabla que nosotros tenemos es plural del nombre del modelo. Si el nombre del modelo es product, él asume que la tabla se va a llamar products. Si el nombre del modelo es person, él espera que la tabla se llama persons. Esto no quiere decir que no le podamos colocar un nombre cualquiera a la tabla, no. Ustedes pueden hacer algo así como configurar, para que él lea otro nombre, ¿cierto? Y aquí le pueden colocar cualquier cosa. Ese sería el nombre de la tabla. Pero pues siguiendo las convenciones, la idea es que mantengamos eso como organización, así que lo vamos a hacer de esta manera para nuestro ejercicio. Borro por aquí y listo. Ya tengo a alguien que se conecta a la base de datos. Entonces hasta ahí no hay problema. Necesito ahora ejecutar este código. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo realmente verificar cómo empiezo a trabajar para que la aplicación me diga si se está conectando a la base de datos, si se están leyendo los datos o todo ese tipo de cosas? Pues por un método de entrada. ¿Y ese método de entrada qué es? Una ruta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar, los archivos y vamos a buscar las rutas. Entonces Laravel tiene diferentes maneras en las que permite conectarse a las rutas de la aplicación. El archivo web para que lo que se expone a internet, el archivo API para las APIs, por eso les decía que vamos a crear una API con Laravel, el archivo console para el archivo de consola, para la conexión en consola, y el archivo channel que tiene que ver con lo que en algún momento me estaba preguntando Brainer, que eran los WebSockets, o los WebSockets o las conexiones en tiempo real o algo así. Entonces, por ahora solo nos enfocamos en el archivo web, y aquí precisamente nos dice. El archivo web quiere decir que si alguien recibe una petición a través de el slash solamente, se va a ejecutar esto. Entonces, vamos a irnos a nuestro navegador. Y vamos a llamar, en este caso, a nuestro proyecto. Pero para ejecutar el proyecto necesitamos lanzarlo. En este caso, el código no se está ejecutando ni por Laravel ni por nada por el estilo. Entonces, yo voy a hacer un Laravel que tengo instalado que se llama Valet. Para Mac se llama Valet. Y le digo link. ¿Cierto? Entonces, lo que dice es que me va a crear un servidor virtual o un nombre de dominio virtual, como lo hace Laravel, que podríamos decir en PostTest, pero en este caso para la versión de Mac. Yo le digo, vale el link, y él me dice, ok, se ha creado un nuevo sitio post, que si yo voy a post.test, se muestra el bienvenido que nosotros tenemos en el proyecto, que es esta vista. Me devuelvo a mis rutas y yo no quiero que se retorne esto. Yo quiero que se muestre algo como, hola, desde web por el proyecto post. Eso es lo que yo quiero que suceda. Hola desde web por el proyecto post. Es decir, esto está funcionando. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo mantener esto y creo una nueva ruta o nuevo método de entrada. En este caso, como se pueden dar cuenta, ya Laravel nos está dando otras herramientas para hacer eso. ¿Qué es lo que necesitamos?
crear una nueva ruta, que el Laravel escuche una ruta. Entonces no podemos escribir algo como que para esto, como productos, ejecute esto. Lo tenemos que hacer mediante la convención del Laravel. Y él usa una clase que se llama root. Todo esto son clases de PHP. Y le vamos a decir el método que va a usar. Recuerden que en algún momento les dije que existían get y post, pues aquí está también representado. Entonces, cuando alguien vaya a la ruta en get, no envíe formulario y vaya a la ruta products, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos como segundo parámetro una función en este caso, anónima. Anónima porque no tiene nombre la función. Y ejecutamos lo siguiente. Por ejemplo, un return para que se diga retornar productos. ¿Listo? Hasta aquí tenemos claridad en esto, ¿cierto? ¿Alguien me confirma? ¿Estamos claros? ¿No estoy haciendo magia? O sea, ahí está, ahí lo que está haciendo es mediante ese get, pues traer los productos que tenga en la Por tabla. ahora solo estoy haciendo esto, por ahora estoy haciendo esto. Esto que estaba haciendo aquí, solo que lo estoy haciendo en el idioma de Laravel. Esto que estoy haciendo acá. ¿Correcto? ¿Sí recuerdan el que estaba haciendo acá? ¿Me confirman? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, es el get Sí. de productos, ¿sí? Listo. Ajá, exactamente. Entonces lo voy a decir. Si alguien va a la ruta productos por el método get, es decir, por la URL, sin enviar un formulario, me debe devolver la palabra productos. Eso es lo que dice mi código. Y eso es lo que está ejecutando. Listo. Ahora, yo podría llamar aquí la conexión a la base de datos que está en el modelo y decirme los productos que tiene. Entonces vamos a decirle return product, que es el modelo, ¿cierto? Que lo acabo de crear. Fíjense que él me lo está llamando, solo que aquí no lo llama con require, sino que lo llama de esta manera. Le dice use, aquí el archivo productos, y ahora le voy a llamar un método que por defecto existe en Laravel que se llama al. Y él le dice, esto ya existe, esto es una función que existe en este caso, esa función existe acá en esta clase. Recuerden que esta clase está heredándole a mi producto muchas cosas. Entonces yo ya sé que esa clase existe, entonces la llamo simplemente. Y esta función lo que hace es que hace un selecto de la tabla productos, porque esa es la tabla que estoy consultando. Me voy acá, al ver el navegador, le digo refresh y cambió la instrucción y me está diciendo que esto está vacío. Necesitamos crear unos datos para probar. Entonces me voy a la base de datos. Perdón, esto es una papelera. Me voy a la base de datos que tenemos acá. Me voy a la tabla productos. Creo el primero. Se va a llamar producto 1. Producto 2. ¿Ok? Esto sería 2, perfecto. Tenemos 2 productos en la base de datos. Si eso es así, yo me voy al navegador y le doy a ejecutar acá, nuevamente. Y él me dice, uy, sí, aquí están los 2 registros. Me los está devolviendo, en este caso, en una estructura de datos JSON, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces vamos a darle pretty y acá tenemos los 2 registros. Quiere decir que ya él automáticamente hizo la conexión a la base de datos, generó la consulta y me trajo todo lo que solo lo que yo necesito. No tenemos nada más. Pero ¿cómo podemos depurar? ¿Cómo nos aseguramos que realmente está haciendo esto correctamente para que ustedes lo tengan presente? Por ejemplo, le podemos decir aquí otro método que se llama get. Le digo refresh, es el mismo resultado. Solo que a este método yo también le puedo colocar acá, puedo cambiarlo y decirle SQL. Si coloco este método que ya existe, le doy refresh, vamos a ver cómo él me muestra la consulta que envió a la base de datos. Como Laravel se comunicó con la base de datos, esta es la consulta que se ejecutó. Solo que nosotros no la hicimos, la hizo él automáticamente. Con el al o con el get, pero aquí ya tenemos los datos. Perfecto, ya tenemos los datos. ¿Qué más podemos hacer? Empezar por ejemplo, mostrar en una vista esto. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar esto en una vista? Vamos a decirle a todo esto que se pase a una variable, ¿sí? A los registros de la base de datos, y que se retorne una vista. Como se pueden dar cuenta, aquí hay una función que se llama view. Eso ya lo tiene por Laravel por defecto en funcionamiento. Y lo que yo le paso como parámetro es el nombre de la vista que espero que exista. Entonces vamos a decirle products index.
¿cierto? Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él busca una vista que se llame y que exista de esta manera. El punto va a ser un slash o lo va a convertir en un slash. Entonces, ¿en dónde va a buscar? Va a buscar aquí en recursos, vistas. Él espera que ese archivo index exista dentro de una carpeta que se llama products y que el archivo se llama index.blade.php, que ya estuvimos discutiendo al respecto. Entonces, lo que va a hacer acá es convertir esto o buscar esto que tenemos aquí. Tiene que tener la extensión .blade.php para que él automáticamente lo reconozca. Y yo a esa vista le voy a decir que se lleve los productos. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un array. Entonces, lo que yo pase como un array, él lo va a encontrar allá, o lo va a utilizar o lo va a llamar. Quiere decir que si yo me voy a este archivo acá y lo abro, esto se quedó como una carpeta, espérenme. Vamos a crear nuevamente el archivo, acá. Ahora sí existe como archivo, y aquí simplemente voy a colocar un hola desde Blade. Perfecto, no tengo nada más. Vuelvo y ejecuto, y se cambió. Y ahora me está, en lugar de retornar los datos, me está retornando una información. Pero si yo coloco acá esto, por ejemplo, sucede que los productos ya aparecen. ¿Qué hizo él? Fíjense, vamos a la ruta. Escuchó la ruta productos a través del método get. Esto es importante. Llamó la función al del modelo producto, se conectó a la base de datos y el resultado lo almacenó en esta variable. Buscó una vista que se llama index dentro de la carpeta productos, que usa el punto para que sean carpetas, pero utilizas el punto, y como variables a esa vista le pasó productos. Si yo cambio aquí cualquier cosa, esto no funciona porque ya no existe. Aquí están viendo que dice variable indefinida productos. Entonces tiene que ser como yo lo escribo acá. Productos. Y luego me está diciendo retorne eso al front, tal cual como lo están viendo. Similar a como lo hicimos en nativo. Entonces, en nativo, ¿qué hicimos? Creamos un index que sería las rutas, llamamos el controlador, que en este caso no lo hemos llamado, del controlador llamamos el método get de productos y luego retornamos la vista. Y en la vista llamamos la variable productos. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, solo que me parece a mí una manera mucho más elegante, más limpia. No es magia, sino que sabemos lo que está haciendo Laravel en este momento. Quiere decir que yo puedo hacer lo siguiente. Similar a como hicimos en nativo, yo ya puedo procesar la variable productos. Y lo voy a hacer con las instrucciones de Blade. De la sintaxis de Blade, que es el ingeniería de plantillas de Laravel. Entonces, cada uno de los productos va a ser un producto. ¿Cierto? Que lo puedo poner así como producto. Y aquí simplemente vamos a agregar un poco de HTML. Entonces, UL y producto. Product name. Y aquí podemos colocar un H2. Products. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que ahora él va a procesar la información. Me voy al navegador, Products, y están viendo la lista de productos y cada uno de los productos que necesitamos para trabajar. Falta un paso adicional, y es que si pensamos en el concepto modelo vista controlador, tenemos el modelo, ¿cierto? El modelo se comunica a la base de datos, perfecto. Por ahora no tenemos nada personalizado, solo nos interesa que se comunique a la base de datos, perfecto. Tenemos la vista, que es esta, el index. La vista muestra la información, no la procesa, no se conecta a la base de datos, no manipula la información. Y tenemos en esta ruta el código que manipula la información. ¿A qué me refiero con que manipula? Porque aquí es donde se procesa o se gestiona la información y se envía la respuesta. Quiere decir que este código no debería existir aquí, sino debería existir en un controlador. Entonces lo podemos crear de esta manera. Vamos a la terminal, PHP Artisan, evidentemente make controller, perdónenme, make controller, y creo que la convención sería controlador de productos. Le doy enter, me crea el archivo, fíjense,
que el archivo está ahora en app http controllers products controller, y aquí puedo agregar yo un método, por ejemplo, que se llame index, que hace referencia a la misma vista que estoy llamando, y me llevo este código, ¿cierto? Entonces miren, ahora cuando se llame la función index, por favor consúltese la base de datos y esa consulta retorne a la vista. Quiere decir que tiene más sentido. Aquí el editor me está dando un error porque no he llamado correctamente la clase producto, entonces yo le digo clic derecho, importar clase, por ejemplo, y él dice, ok, se importó la clase que usted necesita en PHP y está en la parte superior. Guardo y acá le voy a hacer una modificación a la ruta. En lugar de decirle que se ejecute código ahí, le voy a decir que se llame directamente el controlador. Lo voy a hacer como un array. Entonces le digo products controller, llámese la clase products controller y se ejecuta el método index de la llave de la clase products controller. Y le voy a colocar un nombre que se llame product index a esta URL para yo llamarla más adelante. Y eso es todo lo que yo necesito. Entonces, ¿qué sucede? Nada, exactamente lo mismo que estaba esperando. Tengo el controlador, tengo el modelo, tengo la ruta y tengo la vista que ejecuta la información. ¿Qué creen ustedes que necesitamos hacer? ¿Claro hasta el momento? Uy, profe, yo me perdí un poco en cuanto a la comunicación ya con el controlador. O sea, primero, ¿me podría explicar ese pedacito cómo se comunican entre ellos? O sea, cuando yo abro el proyecto, es que no sé cómo darlo a entender. ¿Cómo explicarme? Eso se llama ciclo de vida de la petición. Lo que usted está tratando de investigar se llama, definir, se llama ciclo de vida de la petición. Creo que sí, Eso sí, en señor. Laravel se llama request. Mire, vamos a la documentación y nos ponemos un poquito más técnicos, pero es interesante que lo puedan. Este es esto, mire. Esto evidentemente está en inglés, pero es eso. Lo pueden entender, leer, los invito a que lo lean detenidamente, pero es esto. ¿Cómo hace Laravel para que cuando yo entre a la URL, él vaya y se ejecute cada una de las cosas que necesita? ¿O cuáles son los pasos que realiza? Entonces, lo primero que le digo es, si alguien entra a la URL productos, él va a hacer lo siguiente. Transparencia o magia aparte. Primero se ejecuta el archivo index que tenemos acá, ¿cierto? Porque es el único archivo que existe. Ese archivo index, fíjense que llama un archivo que se llama bootstrap, quiere decir que carga una gran cantidad de archivos y crea una nueva variable que se llama kernel de Laravel. Y crea una cosa que se llama request, que es esto que están ustedes viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el request? Es esto. Vamos a ver si yo lo puedo mostrar. Entonces, cuando yo entro a una URL de cualquier página, creo una petición. A eso me refiero a una petición. Es un request. Fíjense aquí están viendo, creo que la herramienta de desarrollo del navegador. Y fíjense que cuando yo entro a productos, él hace una petición al servidor. Ese es este request. Esto es el request. Esta información. Entonces, ¿a qué URL voy? ¿Qué método estoy usando? Parámetros adicionales en la cabecera del request y qué información está solicitando. Entonces, cuando alguien le hace esta solicitud, él la captura acá. Y a partir de ahí empieza a procesarse cada uno de los archivos que Laravel necesita para trabajar. Ahí empieza a hacer un poco de magia, leyendo estos archivos que se llaman provider. El primero que lee es el app service provider. Bueno, lee un poco de magia hasta que llega a la ruta. Entonces él dice, si alguien en las rutas de mi aplicación necesita esto, que es productos, que es lo mismo que estoy solicitando aquí, por favor, ejecútese el siguiente código. De la clase, esto es una clase, de la clase products controller en PHP, llame el archivo index. Entonces yo puedo decirle acá, perdón, esto es un poco de, llámese el archivo index, y el archivo index, ¿qué hace? Llama el método al de productos, o puede ser get, para ser más exactos, más claros, y este método se conecta a la base de datos y me trae todos los registros de la base de datos en una variable que se va a almacenar acá. Luego de que esa variable se almacena, yo le digo
que busque un archivo en las vistas, que está dentro de la carpeta productos y el nombre del archivo index, y envíele a ese archivo esta variable con este contenido. ¿Y qué es lo que hace? Pues va y busca la variable y trae este contenido y luego le responde al usuario con esa información. A grandes rasgos, eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Más o menos? Perfecto, profe, eso era lo que estaba preguntando. Sí, señor, gracias. Vale, perfecto. Igual, si tienen un poquito más de curiosidad cómo funciona esta magia, los invito a que lean esto, que se llama Ciclo de Vida de la Petición, y les hará entender muchas cosas de cómo funciona la red. Por eso les digo, él nos suministra una gran cantidad de información. ¿Qué es lo que nos faltaría por hacer? Ya tenemos el modelo de este controlador para la tabla productos. Necesitamos empezar a crear los formularios de crear, de almacenar, de todo ese tipo de información. Pero yo creo que eso lo pueden hacer ustedes. ¿Qué dicen? O, por el contrario, puedo crear uno. ¿Cuál creen ustedes que necesitan para poder seguir avanzando? ¿Ninguno? Sí, sí, o sea, si ya creamos el modelo y si ya creamos, o sea, yo siento que es más que todo las vistas, ¿no? ¿Cómo podremos incluir las vistas que ya tenemos para que puedan funcionar o me adelanté ya mucho? No, no, está bien, pero creo que las vistas no les van a servir de nada si no tienen definida la lógica que va a trabajar con esas vistas. Sí, O sea, para mí las vistas es primero que tendríamos exacto. que definir todos los modelos que vamos a utilizar o sea, Los en modelos ya nuestro. los tienen porque ustedes tienen clara la base de datos. La base de datos, los modelos son las tablas de la base de datos. Ah, bueno, no, entonces ahí sí no sé, profe. ¿Qué le faltaría Los definir? fruits, profe. Las rutas y los controladores, las acciones. ¿Dice algo, Ignacio? No, que hay que hacer los CRUDs. Exactamente, es muy buena pregunta. Entonces voy a adelantarme aquí para ayudarles a hacer los CRUDs y que les queden ahí pendientes. Laravel también piensa en eso, por decirlo de alguna manera. Evidentemente tenemos la posibilidad de hacerlo rápidamente. Entonces fíjense que tenemos un modelo categoría, no lo hemos creado. Entonces vamos a eliminar, por el caso contrario, acelerar el proceso y, perdónenme, voy a eliminar una migración que tengo acá. Aquí le voy a decir PHP Artisan Migrate Rollback. Eso quita categorías. Lo siguiente que voy a hacer es eliminar esa migración y vamos a ponerle magia al asunto. Digo, ok, eliminar, perfecto, y cierro acá. Y ahora le voy a decir a PHP Artisan que me cree un nuevo modelo que se va a llamar Category, que serían categoría de productos y eso tiene que ver con relaciones, pero creo que eso lo tratamos la próxima semana. Por ahora necesitamos los CRUDs de los datos de las tablas que no tienen relación. Le voy a decir que me cree un modelo y como parámetro adicional le voy a decir que me cree la migración y que me cree el controlador. Listo. Y le digo Enter. Y él automáticamente me crea el modelo category, me crea la migración con la tabla y me crea, en este caso, el controlador. Fíjense, creo los tres archivos importantes que yo necesito. Vamos a ver el category controller, que él automáticamente creó. Creo este, no me interesa este. Vamos a ver si puedo deshacer esto y hacerlo de otra manera. Voy a eliminar nuevamente la migración. Eso está en el migrations. App model. Ahí estoy, models, category. Database, migrations. Category. Listo. Entonces vamos a ver acá. Adicionalmente al make model, le voy a pasar como parámetro un -- help. Y ahí me da las opciones que tenemos disponibles. Entonces, si yo le paso M, me crea la migración. Si yo le paso C, me crea un controller. Si yo le paso F, me crea un factory. Si yo le paso un S, me crea un seeder. Y si le paso un R, me crea un resource. Cosas más interesantes. Entonces, por ahora solo le voy a decir que me cree el modelo de la migración. Category y le digo migración, ¿cierto? Y ya.
Entonces, él creó el modelo y creó la migración. Me voy a la migración y le digo que me cree table string name. Un nombre solamente. Y ahora, para finalizar, le voy a decir que me cree un nuevo controlador que tenga un CRUD controller. Y le vamos a decir que se llama categories controller. Como parámetro le vamos a pasar la R. ¿Y qué es lo que crea? Un controlador de tipo recurso. Me voy a ir a categories controller y fíjense lo que él hizo. Me creó automáticamente los métodos que necesito para yo administrar la información, crearle el CRUD. Tenemos el método index para mostrar la lista de las categorías, el create para mostrar el formulario, el editor para almacenar la base de datos, el show para mostrar un solo usuario, una sola categoría, el detallado por decirlo así, el edit para mostrar el formulario de edición, el update para actualizar y el destroy para eliminar. También en la URL, en la web, puedo yo hacer lo siguiente. Route resource, aquí se llamaría categories y le voy a decir category controller. Class. Es que lo hace automáticamente. La diferencia de esta línea es que se ejecuta el método index. La diferencia de esta línea es que él espera que dentro del controlador existan todos los métodos que forman parte de un recurso y esos métodos son los que ya les comenté anteriormente y todos van a responder a la URL categories. ¿Cómo me aseguro de las rutas que existen? ¿Cómo conozco las rutas que existen? Nuevamente, PHP Artisan, route, list. Y van a ver que esta línea que están viendo acá, seleccionada, creó todo esto que están viendo acá. Categories para leer las categorías, post para almacenarlas, crear para mostrar el formulario y cada una de las cosas que están viendo ustedes en pantalla. Entonces esto es mucho más interesante porque yo no tengo que crear todo a palo, sino que él automáticamente me sugiere una estructura para la información. ¿Qué tengo que yo hacer? Asegurarme de que las llamadas a los modelos, a la base de datos esté correcta, pero ya pueden ver que él me facilita o me acelera mucho el trabajo. ¿Listo? Carlos, sí tenemos que tener relaciones, pero eso lo tratamos la próxima semana, las relaciones, y terminamos de crear unos buenos CRUDs. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, pues Señor. yo tengo, digamos, creado la parte de las tablas, Sí. pero me faltan algunas cosas de los controladores, de los modelos. Pues ahí poco a poco se va creando el proyecto, sino que sí, en esa partecita ya del diseño y todo eso, pues ahí Ok. pues poco a poco se va A mí viendo que, cómo se realizando. a mí que me interesa, a mí no me interesa tanto las vistas porque para mí eso es un trabajo bastante detallado y que se vea súper bonito y todo eso. A mí me interesa el funcionamiento de los controladores y el funcionamiento de los modelos que se pueda conectar a la base de datos. Eso es lo que realmente le da funcionalidad al proyecto. Entonces, les voy a invitar, por favor, que con esto que tenemos como base, con lo que tenemos como el proyecto nativo y lo que les acabo de mostrar, no sé, seguramente si tienen ya más información, conocimiento, vayan avanzando en construir su proyecto para que la próxima semana, a partir del lunes, nos volvamos a reunir y empecemos a finalizar el tema del proyecto. Pero eso solo es posible si ustedes realmente trabajan en él, si digamos, se involucran con el código para que les salgan los errores. Y la próxima semana nos reunimos entonces durante toda la semana, las horas de la noche nuevamente, para que finalicemos el proyecto. ¿Qué te les parece? Bien, profe, no, pues es que ya viéndolo así, digamos que lo único sería lo que dice el compañero, o sea, crear todos los CRUDs, que pues Sí, básicamente en el código sería lo mismo, sino que sí, para cada modelo, para cada categoría, bueno, no sé, sí, y las relaciones. exacto. El tema es lo que yo quisiera preguntar es acerca de las evidencias, es que no,
no estoy en este momento como muy coordinado con las evidencias, no sé qué es lo que tenemos que presentar para ir como al día, si tenemos que Claro, presentar algún pantallazo de esto o demás. exactamente. Básicamente lo que se ha venido, lo que se tiene como evidencias de todo este proceso de la actividad proyecto número 7 son evidencias extraídas del proyecto. Por eso les digo que una vez tengan el proyecto en funcionamiento, se generan automáticamente las evidencias. Es decir, podemos usar esos pantallazos y ese código como parte de la evidencia. ¿Por qué? Porque habla de las vistas, acá lo tenemos. Es esto que tenemos por acá, a ver. Esto, ¿cierto? Entonces, más o menos por acá. Desempeño, configuración del ambiente de versionado, era el Git. Instalar Git y luego empezar a construir como tal. Módulo de software codificados y probados. ¿Para qué necesitamos para eso? Tener los CRUD en funcionamiento. Codificación de los módulos standalone web y móvil, tener los CRUD porque este proyecto de nosotros es web. Codificados y probados, nuevamente en funcionamiento. El front en todas las vistas. Aquí de hecho es un cuestionario, pero son las vistas que nosotros estamos haciendo. Definición de los componentes de frontend. Entonces, en este caso serían las vistas que requiere cada uno de los CRUDs. El formulario de edición para productos, el formulario de creación de productos, la tabla de listar los productos. Esos son componentes de frontend. Lista de chequeo de esos componentes. Servidor de aplicaciones web, lo que estamos haciendo en este momento. Evidencias de producto, el API. ¿De qué vamos a sacar del API? Lo podemos construir una vez tengan ustedes los CRUDs. Es otra manera de hacer los CRUDs como tal, que lo podemos hablar la próxima semana. API del proyecto. Finalmente, dice integrar sus módulos y componentes, que es tener todo el proyecto en funcionamiento, la base de datos, el backend, que serían lo que estamos haciendo, y las vistas, que sería el frontend, y tener todo esto integrado. Y finalmente, discutir acerca de cómo podemos, por ejemplo, conectarnos desde una aplicación móvil. Eso es lo que me parecería muy interesante ver la próxima semana. Pero para eso podemos tener o necesitamos tener todo el proyecto en funcionamiento. ¿Listo? Básicamente, pues, que yo también, o sea, yo me quedé ahí donde su merced dijo en lo de GitHub, y ya después de eso, pues básicamente va a hacer el CRUD en el proyecto. Entonces, para poder hacerlo, toca primero desarrollar todo eso. Le pregunto, profe, o sea que su merced una vez digamos, todos tengamos como el proyecto, los CRUDs creados, nos da el tiempo para poder generar estas evidencias, porque obviamente no, es que Jorge, esas evidencias es sacar captura de pantalla y colocar eso en un documento y subirlo. Ok, perfecto. Listo. ¿Sí? Listo, O sea, yo lo que quiero es que tengan el proyecto en funcionamiento, porque ese proyecto es básicamente todas estas evidencias. Listo, profe. Listo, gracias. ¿Listo? Vale, con mucho gusto. Ignacio, ¿tiene una pregunta? Profe, buenas noches. Bueno, tenía varias, pero ya me han respondido unas, que es el tema de las relaciones en la base de datos, exactamente el tema de las tablas pivot, un poco confusas en la pues si quieren lo trato de una. Si quieren lo trato de una para que les quede ahí y lo puedan empezar a reutilizar. Antes, bueno, sí, para preguntar algo específico, las evidencias en sí, ¿hasta cuándo hay que presentarlas y qué exactamente lo que usted dice que son pantallazos? Para pantallazos hay que crear ya el proyecto hasta cierta etapa, o sea, hasta qué etapa hay que crearlo para poder tomar las pantallas y poderlo subir hasta qué fecha. Y la última pregunta que preguntarle a usted es, yo me estaba acostumbrando y no me había percatado que usted usa Laravel 10 y yo estaba usando el 11, y veo que la diferencia entre los 10 básicamente es que el 11 como que te carga ciertas configuraciones adicionales, pero se me hace un poco más sencillo. Entonces, ¿hay alguna que decía con 11 o 10? No importa. Lo que pasa, ¿qué pasa con el 11? Para ya que usted le ha tenido proyecto, digamos, ha tenido cierta relación. En el 11, este tipo de configuraciones avanzadas, por ejemplo, el App Service Provider, no es así. Ellos decidieron quitar esto por defecto, porque no quitarlo, ocultarlo para que se cargue por defecto. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros en los proyectos no modificamos ninguna de estos archivos. Entonces, lo que tiene que ver con los providers, lo que tiene que ver con las rutas, sí, son configuraciones que se ocultaron. Aquí en el 10 están presentes y yo puedo verlas. Los providers, por ejemplo, que son archivos específicos de arranque de la aplicación, pero en la versión 11 no están.
pero sí, y hay unas cositas adicionales, sobre todo es eso, que se ocultan y se utilizan por defecto. Entonces, ¿dónde consultamos eso? Acá precisamente. Entonces, ellos asumen que nosotros usamos la versión 10. Y para ver el prólogo, creo que guía de actualizaciones dice, ¿qué pasó de la versión 10 a la 11? Fíjense, acá está. Entonces ellos dicen, por ejemplo, PHP 8 es necesario, necesita todas estas dependencias, y aquí explican un poco lo que yo le estoy mencionando, las cosas que, digamos, se modificaron en la ejecución o en la carga de la aplicación. Ya no se utilizan de esa manera, sino que ahora se utilizan de otra manera, pero no hay nada que cambie la ejecución del proyecto como tal. ¿Listo? Eso lo puede leer acá si quiere tener más claridad al respecto. Y respondiendo la segunda, fechas. Fecha máxima de carga de cualquier evidencia hasta el próximo domingo 8, creo que es 8 de diciembre, porque voy a darme la semana del 7 al 13, que es donde realmente estoy con ustedes, de calificar evidencias. ¿Qué tanto nivel de detalle debe tener el proyecto para que sea tenido en cuenta como evidencia y se pueden usar los capturas de pantalla? Lo mínimo que necesitamos es funcionando los CRUDs. Es decir, vamos a tener 5 funcionalidades, por ejemplo, productos, categorías de productos, administración de usuarios, me refiero a crear usuarios y todo eso, iniciar sesión, descargar, por ejemplo, un reporte en Excel, que eso nos muestre un proyecto en funcionamiento, de conexiones a tablas y ese tipo de cosas. En cuanto a la interfaz gráfica, lo mínimo sería que se vea bien, es decir, que tenga estilos básicos en CSS y que se vea bien, pero lo más importante es que los CRUDs funcionen, que conecte a la base de datos, haga consultas, haga filtros, cree registros, elimine registros, actualice registros, ese tipo de cosas. Todo eso es lo que quiero mostrarles la próxima semana para que puedan ir avanzando, o para tenerlo claro mejor. Y otra pregunta, no era más, ¿no? Lo de las tablas pivot, pero si lo pudiera explicar el lunes, tranquilo. Ok, no, sí, pues como quiera. Si se lo quieren, lo explico en este momento rápidamente y lo pueden trabajar el fin de semana o dejamos el tema listo para el lunes. Si es allá, yo feliz y los compañeros están de acuerdo. Bueno, voy a hacerles una introducción más o menos cómo trabaja Laravel y teniendo presente que ustedes tienen en la base de datos algunas relaciones existentes, ¿cierto? O sea, apartamos de que conocemos las llaves foráneas y las bases y las relaciones existentes en las tablas en la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a eliminar nuevamente estas migraciones que acabo de crear, que sería usuarios y que sería el modelo, perdón, solamente productos, las migraciones y puedo dejar los modelos. Solo necesito las migraciones modificarlas. Entonces, como va a Laravel controla la base de datos con las migraciones, yo debo indicar que esas migraciones, que esas relaciones de la base de datos extienden las migraciones, es muy buena práctica. Las puedo hacer manualmente y seguirlas utilizando, pero lo ideal es que lo hagamos así. Entonces voy a crear una nueva migración, que en este caso se va a llamar categories, ¿cierto? La tabla categories. De hecho, no era necesario que la eliminara. Listo. Entonces, en la migración de la tabla categories, que va a llamarse create categories table, simplemente le voy a agregar una nueva columna que se llama name. Perdón, string es una cadena, una columna de tipo string y se va a llamar name. Eso es todo lo que necesito de acá, de categories. Ahora me voy a crear la tabla hija que va a tener un registro de categories, una relación con categories, que va a ser productos. Entonces necesito que cada producto pertenezca a una categoría. Y vamos a crear la tabla productos nuevamente. ¿Por qué la eliminé? ¿Por qué la volví a crear? Se preguntarán ustedes. Porque otra cosa que tiene en cuenta Laravel para la ejecución de las migraciones en la base de datos es la fecha y la hora de creación. Se ejecuta primero el archivo más antiguo. Por eso ven que esto está en 0, 0, 0, 1, 57, 43. En ese orden se van a ejecutar. Y yo necesito que en mi base de datos primero exista categories y luego exista productos. Partiendo de eso, me voy a productos, a la tabla productos, donde se crea, y voy a agregar una nueva línea.
Primero voy a agregar table con el nombre del producto, perdón, string, ¿cierto? Así de sencillo. Y ahora voy a agregar una nueva instrucción. Le vamos a decir for NID, mírenlo, for NID for. Y aquí voy a pasar el nombre de la clase que yo estoy usando. En este caso se llama, adivinen, category. ¿Qué es lo que va a hacer Laravel? Automáticamente le va a crear una relación entre la tabla categories y la tabla productos. ¿Qué tipo de relación? De uno a muchos. Una categoría puede tener muchos productos. Eso es lo que va a hacer. Le voy a decir PHP Artisan migrate. Como ya existe allá, esa información me da un error porque ya existen esas tablas. En este caso dice que productos ya existen, entonces yo manualmente tengo que eliminar eso. Entonces le voy a decir aquí clic derecho eliminar. Y aquí migraciones, clic derecho, eliminar. Oh, perdón, migraciones no. Necesito borrar solamente esta y borrar esto de la tabla. Lo que sí necesito es la tabla categorías. Eliminarla para que la cree nuevamente. Perfecto. Ahora sí, migrate y se creó correctamente. Refresco y él me ejecutó las migraciones correctamente en el mismo orden. Fíjense, todos fueron el grupo 1, este es el grupo 2. Me creó la tabla categorías y ahora me creó la tabla productos con una nueva columna que se llama Category ID. Y en la estructura me creó una relación. A ver, ¿dónde están las relaciones? Acá, fíjense. Uy, no lo creo. Ah, me faltó algo. Dame un segundo. Aquí es constraint. Esta función adicional debo ejecutar. Le voy a decir PHP Artisan migrate rollback para que se deshagan y migrate para que se vuelvan a ejecutar. Refresco y él creó automáticamente la llave en la llave primaria y la relación foránea en la base de datos. Creo que ahí lo están viendo. Entonces ya él tiene controlado en la base de datos eso. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago eso o cómo escribo eso en los modelos? Me voy al modelo producto, perdón, me voy al modelo category y creo una nueva función dentro del modelo. Esta función se va a llamar productos y va a retornar un Hatman. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Aquí, ¿qué está diciéndole el código PHP? Le está diciendo que el resultado de esa función tiene que ser este tipo de dato, que en este caso es una clase. Por eso me dice aquí que lo coloque. Y aquí le digo que esto me va a retornar un hasMany de productos. ¿Listo? Entonces aquí lo que estoy diciendo es, cada categoría en la base de datos puede tener una relación con muchos productos. Fíjense que uso el plural y aquí está diciéndole tiene muchos productos. ¿Cuál es la relación inversa? Es decir, ¿cómo puedo obtener la categoría de un producto? Voy al producto, creo un nuevo método que se llama category porque es un solo registro y le voy a decir belongs to. Y esto es lo que hace. Belongs to category. Quiere decir esto que le está diciendo a Laravel de manera muy clara y con algo de magia que cuando alguien llame desde el objeto producto a la propiedad category, realmente va a estar llamando un objeto, una instancia de la clase category que están viendo acá, que se llama el modelo como tal. Entonces aquí lo que dice es que category o que el producto pertenece a una categoría. De esta manera Laravel se comunica entre modelos y utiliza las relaciones como tal. Me puedo ir, voy a hacer una cosa adicional. Voy a hacer esto para que ustedes lo vean en funcionamiento. Entonces me voy a categorías, voy a crear una nueva categoría acá en datos, ¿cierto? Le voy a decir 1, category 1, me voy a productos, creo primer producto, product 1 de la categoría 1, que yo sé que existe, fíjense aquí ya sabemos que existe, y me voy a al controlador de productos.
Acá en el index le puedo decir que me devuelva todos los productos exactamente de la misma manera. Listo, me vuelvo acá, productos, y todo funciona de la misma manera. Pero ahora yo en la vista me puedo ir al index y decirle que no solo me traiga el producto, sino que me traiga la categoría. Fíjense, que es exactamente lo mismo que le dije acá. Cuando alguien llegue a categoría, se tiene que traer esto. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Me trae la relación con la categoría 1. De esa manera yo puedo hacer también lo siguiente. Como esto es la categoría, que también es un objeto como tal, recuerden que esto es porque es un objeto, que estuvimos hablándolo ya anteriormente en nativo, yo puedo acceder a la propiedad name de category. Entonces fíjense cómo ya existe una relación. Producto está relacionado con categories. Y por otro lado, si me voy a Categories Controller, que sería acá, yo puedo decirle al index que me diga categorías, todas, ¿cierto? Por ejemplo, sí. O una categoría. La primera que exista sería más o menos esto. Y le vamos a decir que me retorne, en este caso no le estoy dando vista, pero le voy a decir que me retorne todos los productos. Y para que esto tenga sentido, vamos a hacer un nuevo producto, para que sean 2 registros. Aquí es 1. Entonces estos 2 pertenecen a la categoría 1, de manera que si yo llamo esto, aquí deberían dar 2 registros. Me voy aquí, me voy a Categories, y se pueden dar cuenta que hay 2 registros, en este caso, trayéndose de la base de datos. Entonces, Laravel automáticamente se encarga de comunicarse con la base de datos y hacer la relación existente entre los registros. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, eso me quedó clarísimo, pero yo me hacía énfasis, era cuando la relación es de muchos a muchos, es decir, que hay muchas categorías pertenecen a muchos productos y muchos productos pertenecen a muchas categorías, porque cuando se crea la tabla pivot, ahí me enredo en el cuento de cómo traer eso a la vista, porque sé que tengo que crear una tabla adicional que sea de producto o categorías, Sí. o categorías de productos, pero me enredo en el tema Sí. es cómo traigo yo eso a vista, cómo utilizo el index en ese Listo. punto, porque sí quedo enredadísimo. Listo. Entonces, si usted tiene una relación muchos a muchos, la escritura es más o menos así. Por ejemplo, aunque esto no va a funcionar, perdón. Por ejemplo, details, ¿cierto? Entonces, un producto puede tener muchos detalles, no sé qué cosa. Aquí va a colocar un Hasmani, creo que es ese, y aquí va a colocar, esto ya lo debe tener, entonces. ¿Sí? Ah, no. Belongs to many. ¿Cierto? Muchos a muchos. Entonces, ¿qué es lo que le pregunta el primer modelo? Aquí, por ejemplo, podría ser category. Lo segundo que le pregunta es la tabla pivote, ¿cierto? Y tercero, las llaves foráneas, que en este caso más o menos tienen idea. Cuando usted vaya a acceder a los registros y los esté trayendo mediante los objetos, que esté recorriendo los objetos, puede acceder a los datos de la tabla pivote utilizando el helper pivot de esta manera. Esto va a hacer que se cargue esa tabla intermedia y usted pueda acceder a la información. ¿Eso es lo que me está preguntando? Eso es lo que le pregunto, profe. Muchas gracias. Esa es la duda que tenía yo, cómo traía yo esa pivot. Ok, perfecto. Pero más o menos de ahí en adelante, bueno, para que sigan profundizando en eso, no está de más que lean, por favor, la documentación. Por ahora, ¿qué me interesa que lean, por ejemplo, de eso? Esa manera de escribir los modelos y hacer esos llamados a la base de datos se llama ORM, que es una representación de la base de datos. ¿Qué es lo que hace Laravel? No necesariamente nos deja, o sea, no es necesario que escribamos código SQL. Él se encarga de hacerlo, pero para poder hacer esa escritura, para poder manipular esos datos, utilizamos todo lo que nos suministran en esta documentación. Y eso que les estoy mostrando son las relaciones que están aquí en este apartado, donde se definen
la escritura de las relaciones, uno a uno, uno a muchos, uno a muchos de manera inversa, uno de muchos, uno a través del otro y en fin, todo eso. Por acá es donde está lo de las relaciones pivotes, que es la que menciona en este caso Ignacio. Más información la pueden encontrar aquí de manera precisa para que lo tengan como punto de referencia. ¿Qué me interesa? Que investiguen lo más que puedan y yo les pueda ir la próxima semana ayudando precisamente a ese tipo de cosas, como le pasó a Ignacio, resolverlo directamente del proyecto. Para eso, tienen que tener el proyecto, tienen que empezar a hacer código para que les salgan dudas. Preguntas, dudas, inquietudes adicionales. Bueno, profe, entonces, el fin de semana ya me dedico a ver qué puedo avanzar del Listo, proyecto. perfecto. Gracias, profe. Excelente. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, eso es todo lo que les quería contar. Esperemos, por favor, estén atentos. El día lunes nos volvemos a conectar. En este caso, como lo hemos discutido, en el horario de 7, de 7 a 8, para que tengan mejor tiempo de llegar a sus casas y se puedan conectar más tranquilos. Y así lo vamos a hacer durante toda la semana hasta que terminemos con el proyecto como tal. ¿Listo? Les deseo a todos una feliz noche y les agradezco nuevamente por conectarse. Buenas noches, que estén muy bien.